Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a una nueva sesión de los webinars de CEA. Hoy contamos con Romeo Ortega. Romeo obtuvo la licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la UNAM, en México, la maestría en Leningrado, en la Unión Soviética, y el doctorado de Estado por el Instituto Politécnico de Grenoble, en Francia, en el 74, 78 y 84 respectivamente. Se incorporó a la UNAM, donde trabajó hasta 1989. Allí fue profesor visitante, después fue profesor visitante en la Universidad de Illinois, en la Universidad de McGill y miembro de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia. Fue miembro del Consejo Nacional de Investigación de Francia del 92 a 2020, donde ejerció como director de investigación del Laboratorio de Señales y Sistemas. Actualmente es profesor a tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y profesor distinguido de la Universidad ITMO en Rusia. Sus intereses de investigación se centran en los campos del control no lineal y adaptativo, con especial énfasis en las aplicaciones. El doctor Ortega ha publicado 5 libros, más de 395 artículos científicos, con un índice H de 100. Ha supervisado 35 tesis doctorales y ha participado y ha recibido el Automatica Best Paper Award en 2014-2016 y el IFAC High Impact Paper Award en 2026. Es miembro fellow del IE Cubo desde el 99 y también del IFAC desde el 2016. Ha desempeñado el cargo de presidente en varios comités de la IFAC y del IECubo y ha participado en diversos consejos editoriales de revistas internacionales y actualmente es editor en jefe de la revista internacional Journal of Adaptive Control and Signal Processing y editor senior del Asian Journal of Control. Como decía al principio, los PIDs interesan y bueno, pues hoy Romeo nos viene a exponer su conferencia titulada Control PID basado en pasividad para sistemas no lineales, principios y aplicaciones. Agradecer a Romeo su predisposición desde el minuto uno, no tardó nada en contestarnos un correo después de que Ramón me sugiriese su nombre y pues nada, mil gracias por colaborar ya antes de empezar y sin más pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Esteban. Gracias a ti y a Ramón por la invitación. Pues es un gran placer dirigirme a la comunidad española, nuestra madre patria. Quisiera empezar por una pequeña explicación de por qué está esa bandera ahí, que creo que no necesita mucha explicación. Es simplemente lo mínimo que podemos hacer para denunciar un genocidio que no se detiene, ¿no? Y todos los días es peor, ¿no? Pero bueno. El título es, como comentó Esteban, Control basado sobre la pasividad para sistemas no lineales, con énfasis en aplicaciones. Es colaboración, es un libro que publicamos conjuntamente con tres exalumnos, cuyos nombres aparecen ahí. El libro es este, le hacemos propaganda al libro. Fue publicado hace 4 años, creo, más o menos, ¿sí? Y tiene los aspectos teóricos, todas las demostraciones de los teoremas, etcétera, pero bastantes ejemplos de aplicación. Y ahorita en esa práctica voy a tratar de insertar algunos ejemplos de aplicación. Entonces, bueno, todos conocen este aforismo folclórico de que el PID es un controlador universal porque captura el presente, el pasado y el futuro en sus acciones proporcional, integral y derivativa. Recientemente me encontré esta caricatura que me gustó mucho en el IFAC, que efectivamente, como vemos el pasado, el presente y el futuro, porque multiplicamos por la señal al instante del tiempo, integramos la señal y la derivamos, que se puede interpretar como una predicción del futuro, ¿no? Entonces, sí, es cierto que son muy plurales, es cierto que dominan abrumadoramente la aplicación, pero por otro lado, mayor parte de las aplicaciones está destinado para sistemas lineales. Todo lo que nosotros quisimos hacer con este libro es hacer una extensión modesta a sistemas no lineales y cómo se puede hacer eso. Este es el esquema de la plática, el layout. Quisiera primero empezar por hablar un poco de aplicaciones prácticas. Sé que en España hay muchas aplicaciones prácticas y están muy interesados ustedes en desarrollar su industria, que es bastante admirable. Hablar un poco de preliminares. Pues los preliminares son un poco, muy brevemente, qué es la teoría de pasividad. Hay una clase de sistemas para los cuales estos diseños se acomodan bastante bien. Y los resultados más generales que tenemos es precisamente para esta clase de sistemas. Y en particular, un resultado fundamental de este libro y de la teoría general es que para sistemas hamiltonianos, hamiltonianos por puertos,
podemos construir todas las salidas pasivas. Porque el juego que vamos a jugar es el siguiente, se puede demostrar que el PID define un operador pasivo, estrictamente pasivo la salida, y hay un teorema, que es el teorema de pasividad, que dice que si conectan ustedes un sistema estrictamente pasivo con un sistema pasivo, garantizan estabilidad. Entonces, lo que queremos es, aprovechando el hecho de que el controlador PID es pasivo, ponerlo en malla cerrada con plantas pasivas. Pero obviamente no todas las plantas físicas tienen la salida que nos interesa como salida pasiva. Entonces, uno de los juegos que necesitamos jugar es construir salidas pasivas. Y de esas salidas pasivas, ¿cuál salida pasiva captura el objetivo de control que yo tengo? Entonces, es uno de los aspectos a resolver. Después voy a hablar brevemente de PID PVC clásico, digamos. El clásico tiene unos 20 o 25 años que fue reportado. Y existen dos aspectos. El aspecto de si yo quiero regular mi salida, llevarla a cero, que en ciertas aplicaciones es el caso, pero la mayor parte de las aplicaciones es así. La mayor parte de las aplicaciones yo quiero que la salida, una velocidad, una temperatura, una variable física cualquiera, yo quiero llevarle una referencia distinta de cero. Entonces hay que redefinir el concepto de pasividad, porque ahora nos interesa la pasividad no con respecto a la salida, sino con respecto al error. O sea, de Y menos una Y estrella, que es la referencia. Y ese tipo de pasividad se conoce con el nombre de pasividad shifted passivity en inglés. Nosotros preferimos el nombre de pasividad del modelo incremental, porque realmente es lo que estamos buscando. Posteriormente quisiera hablar muy brevemente, por cuestiones de tiempo, de objetivos de control más allá de simplemente llevar una salida a un valor constante o seguir una trayectoria. Poder probar propiedades de estabilidad más fuertes, como por ejemplo probabilidad de probar estabilidad en sentido de Lyapunov. Entonces es una tarea difícil, implica la construcción, como todos sabemos, de una función de Lyapunov y hay una serie de resultados parciales. Es un problema relativamente abierto hasta la fecha. Resulta ser que para los sistemas mecánicos en particular, hay una técnica de diseño muy bien estructurada para ellos, que difiere de toda la teoría anterior y requiere una explicación particular. No tengo mucho tiempo para explicarlo, está en el libro, pero por lo menos da la idea de por qué es diferente controlar sistemas mecánicos de controlar sistemas hamiltonianos generales. O sea, no que sea diferente, sino que podemos explotar más propiedades de los sistemas mecánicos que de un sistema hamiltoniano cualquiera. Y por último, es un trabajo muy, muy reciente que apenas lo acabamos de publicar en el CDC pasado y va a aparecer en automática, que es la implementación discreta. O sea, todos los resultados anteriores son para PIDs en el dominio continuo, representantes continuamente, pero sabemos que las implementaciones prácticas son siempre hechas en discreto y existe un problema grave, el problema de que la pasividad no está preservada por el muestreo. Entonces, cuando yo muestreo un sistema pasivo, aunque el sistema continuo sea pasivo, el discreto no es necesariamente pasivo, inclusive para tiempos de muestreo arbitrariamente pequeños. Entonces hay que redefinir el problema, hay que tratar de probar pasividad ahora en el dominio discreto, y ese es un resultado reciente que creo que es de bastante interés práctico. ¿Sí? Quisiera hacer una pequeña lista de las aplicaciones que han sido reportadas. Tenemos más de 20, 25 años trabajando sobre este problema, entonces ha habido muchos trabajos, no solamente nuestros, sino de muchos colaboradores o gente que trabaja en el dominio de aplicaciones. Por ejemplo, con convertidores ha habido muchos trabajos, celdas a combustible, sistemas de molino de viento, motores, imán permanente, inducción. Recientemente hemos retomado este tema de levitación magnética, que parece ser que resurgió ante el surgimiento de los llamados self-connecting, creo que se llaman. Es un tema que trabajamos bastante en el pasado, sistemas electromecánicos, de control de nivel, aeronaves, sistemas mecánicos y regulación de temperatura. Muchos de estos trabajos han sido reportados con trabajo experimental que no hemos hecho nosotros, han hecho los colaboradores de los laboratorios más especializados, en particular, por ejemplo, con Ramón Costa y su grupo de Barcelona hemos tenido varios trabajos sobre filas a combustible, recientemente sobre baterías de litio-ion, y en ese caso no estamos usando PIDs PVC, pero para indicar que tenemos colaboración con grupos prácticos, digamos. Nosotros somos un grupo más teórico.
Sí. Entonces déjame empezar a hablar por preliminares de pasividad. Los números que aparecen ahí son números asociados a la lista bibliográfica al final. Voy a dejar las transparencias con Esteban y si alguien quiere consultarlas, pues ahí está la lista de publicaciones. Entonces, ¿qué es pasividad, no? Pasividad es un concepto físico fundamental que se puede resumir en una palabra, ¿no? Un sistema es pasivo si yo no puedo extraer una cantidad finita, infinita de energía. O sea, es esta desigualdad que se tiene que cumplir. Yo veo al sistema dinámico como un mapa de una señal que llamamos señal de entrada o una señal de salida. Y yo digo que el sistema es pasivo. Y supongo que estas variables son variables conjugadas, por ejemplo, voltaje, corriente, fuerza, velocidad, etcétera. De manera que el producto sea potencia. Por ejemplo, voltaje por corriente es potencia. La integral de potencia es energía. Y noten el signo menos. Entonces, el signo menos lo que indica es que la energía está fluyendo del sistema hacia afuera y lo que está diciendo esta desigualdad es que no puedo extraer una cantidad infinita de energía. Entonces, es una definición universal, todos los sistemas son pasivos porque ningún sistema puede extraer una cantidad infinita de energía. La pregunta es cómo definir estas variables U y Y. Y hay dos conceptos más fuertes que este concepto de pasividad. La pasividad estricta a la salida, en el cual no solamente no genero más energía, sino disipo energía. Entonces, esta cantidad de que está aquí es un indicador como un epsilon positivo de disipación de la energía en la salida o de disipación de energía en la entrada. O sea, la presencia de resistencias, fricciones, etc. Toda la observación que hacía yo es que en sistemas físicos U y es potencia y lo que indica esta desigualdad es que no puedo extraer una cantidad infinita de energía, solo puedo extraer la energía que tenía yo almacenada al principio. Sí, sí. Entonces, hay otra definición, la definición anterior no requiere de la existencia de variables de estado, o sea, una descripción de estado, ¿no? Es una definición asociada a operadores, y no necesariamente tenga una definición de estado. Pero la mayor parte de las aplicaciones que nos interesan a nosotros, por lo menos, existe el estado, existen variables que yo puedo distinguir claramente con variables de estado, que son variables físicas, flujos, cargas, posiciones, velocidades, etcétera. Y en ese caso hay una definición un poco más precisa o más puntual, digamos, que es, yo parto de un sistema FGHJ, que es la notación más o menos convencional. Noten que estoy suponiendo que el sistema es lineal en la entrada, sin perder generalidad. Y quisiera destacar esta J que la puse en azul por una explicación que va a dar en un minuto. Acuérdense que si la J es igual a cero, el sistema es de grado relativo mayor que cero. Y si J es igual a diferente de cero, entonces el grado relativo es cero. ¿Sí? Entonces, en este caso, la definición para sistemas con representación de estado es pasivo si existe una función H que es de Rn en R+, que se llama la función de almacenamiento, tal que esta desigualdad se cumple. Entonces, como H es una función positiva definida, esta condición es congruente con la definición anterior. Y es estrictamente pasiva si existe una delta, igual que en el caso anterior, mayor que cero, estrictamente pasiva. Creo que no se ve lo de abajo, ¿verdad? ¿Se corta la parte de abajo? Se No llega se a ve, ver, se ve. se ve, yo creo que sí. ¿Sí se ve? Sí, sí. Sí. Ah, ok, es que tengo yo hay una barrita aquí que no se esconde. Ok, bueno, esa es la definición de pasividad. Perdón. Ahora existe un teorema que es la versión no lineal del famoso teorema de Kalman-Yakubovich-Popov. No es una caracterización de los sistemas pasivos, sino es una equivalencia de la propiedad de pasividad con la capacidad de resolver una ecuación algebraica no lineal. Entonces se le conoce como el nombre del lema o teorema de Hill-Moylan y se dice que el sistema es pasivo sí, solo sí. Existen dos funciones, L y W, que satisfacen este conjunto de ecuaciones algebraicas. Entonces son algebraicas no lineales, es una prueba muy poco constructiva, difícilmente se va a poder encontrar esa L y esa W. Y quería mencionar esta cuestión de la J a la cual me refería anteriormente, esta J que aparece aquí,
que va a ser muy importante en nuestros desarrollos por la razón siguiente. Si la J es igual a cero, entonces, dada esta relación, la W también es igual a cero. Y si la W es igual a cero, entonces este término es igual a cero. Entonces quiere decir que solamente hay una salida pasiva, que es esta salida pasiva. G transpuesta en habla de H. Quiere decir que si yo tengo un sistema de grado relativo cero, solamente tengo una salida pasiva y no voy a poder generar otras salidas pasivas. Y como comentaba al principio, el juego que vamos a jugar es tratar de generar salidas pasivas para poner la semalla cerrada con el PID y controlar con estabilidad garantizada. Entonces, lo primero que hay que hacer, si esta salida pasiva que se llama la salida natural, si esa salida pasiva no me conviene para mi aplicación, tengo que generar otras salidas pasivas, pero tengo que empezar por inyectar un mapa de entrada-salida para que tenga el sistema de grado relativo cero, porque si no, no hay otra salida pasiva. Entonces, esa va a ser una de las dificultades que vamos a tener que confrontar de tener que disminuir el grado relativo. Entonces, el teorema de pasividad tiene una interconexión clásica de sistemas posiblemente no lineales, variantes en el tiempo. Y la proposición es muy sencilla. La proposición dice, si cada uno de estos sistemas, sigma 1 y sigma 2, satisface una desigualdad como esta, donde aquí aparece un epsilon i y un delta i que no tiene signo definido, pueden ser cualquier número real. Si puede ser cero, o puede ser negativo, o puede ser positivo. Entonces, la siguiente implicación es cierta. Si la suma de epsilon 1 más delta 2 y de epsilon 2 más delta 1 es mayor que cero, entonces tengo estabilidad. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Que interpretar de que si uno de estos sistemas genera energía en la salida, el otro debe disipar energía en la entrada, que es el equivalente de decir epsilon 1 más delta 2 mayor que cero. Y tiene que disipar más energía de la que genera el primero. Entonces, es un teorema bastante general de pasividad, porque permite estudiar estabilidad no solamente de dos sistemas pasivos de interconexión, sino uno de ellos puede ser no pasivo, pero el otro es más que pasivo, es estrictamente pasivo y domina a la disipación, a la energía que está generando el primero. Entonces, ese es el teorema en una de sus versiones más generales de pasividad, ¿sí? Y la propiedad principal que usamos nosotros en este trabajo es que el PID clásico es un sistema o define un sistema estrictamente pasivo a la entrada. Entonces, esta es la cuestión de un PID. Tienen ustedes una entrada, le ponemos la C por controlador, su estado, y la salida es KPUC más KIXC más KDUC punto. O sea, la salida sería una expresión de este tipo. Entonces, KP, KI, KD, KP y KI son estrictamente mayores que cero. KD mayor o igual que cero, porque si el sistema tiene grado relativo cero, no puedo poner un término derivativo, ¿sí? Y selecciono libremente estas ganancias. Para cualquier valor de la ganancia es positiva, ¿sí? El operador es estrictamente pasivo a la entrada, ¿sí? Y más precisamente satisface esta condición. Y la prueba es bastante sencilla, es simplemente calcular este producto y ver que se satisface la desigualdad que mencioné anteriormente. Entonces, esta es la parte fundamental, esto es lo que queremos explotar. Sabemos que el PID es pasivo, estrictamente pasivo. Entonces, si lo pongo en malla cerrada con una planta que sea pasiva, voy a tener estabilidad garantizada para todo KP, KI, KD. Y esa es la clave. O sea, yo ahora ya puedo variar mis valores de KP, KI, KD dentro del rango de los pasivos, de los positivos, sabiendo que no pierdo estabilidad. Entonces, eso de cierta manera simplifica, no os puedo decir que trivializa, pero sí simplifica la tarea de sintonización del controlador, porque yo sé que puedo poner cualquier valor sin perder estabilidad, ¿sí? Entonces, combinamos estos dos resultados, el teorema anterior con el teorema nuevo, con la propiedad del KPKID, agarro mi sistema, me garantizo que este sistema sea pasivo de U a Y, como este es estrictamente pasivo, entonces voy a tener estabilidad en el sentido L2, o sea, energía finita a la entrada implica energía finita a la salida. Además, bajo una condición que se llama la condición de detectabilidad, que se puede expresar como una condición sobre la función de almacenamiento que sea propia, entonces además yo tengo la propiedad de que Y se vaya a cero. Si D es igual a cero, Y se va a ir a cero. ¿De acuerdo? Entonces este es el comentario que les hacía yo anteriormente. Generalmente no queremos llevar Y igual a cero porque vamos a tener una D aquí. Queremos que Y siga a D. Entonces tenemos que tener otra propiedad de pasividad
no es de UY, sino de U a Y menos D, que sería la propiedad de pasividad del modelo incremental. ¿Sí? Entonces, son resultados clásicos que el comentario tiene como 20, 25 años, era una tesis doctoral de una chica en Francia. Y lo primero, algunas observaciones que son incuestionables, que los PIDs dominan abrumadoramente la práctica ingenieril, en particular en tareas de regulación. La gente sabe que los PIDs, si están bien sintonizados, funcionan bien, pero es difícil la tarea de sintonización. O sea, tenemos procedimientos como el gain scheduling, el auto-tuning, etcétera, para tratar de sintonizar estas ganancias en función de punto de operación de la planta. Se linealizan lo que se hace tradicionalmente, se linealiza la planta, se calculan las ganancias KP, KI y KD para ese punto de operación, pero en las aplicaciones modernas el punto de operación cambia mucho, entonces el modelo lineal tiene que variar y tienen que recurrir a técnicas, repito, como de ganancia preprogramada o control adaptable, etc. Sin embargo, sabemos que esas técnicas tienen severas limitaciones. El gain scheduling, auto-tuning, tienen son frágiles, en particular adaptables, se ha mostrado que es una estrategia relativamente frágil, etcétera. Entonces, la motivación principal para PID-PVCs, repito, es que el PID es estrictamente pasivo en la salida, entonces trato de encontrar una salida, ese es el juego, de encontrar una salida pasiva para poder cerrar la malla con la salida pasiva. Pero además esa salida, además de ser pasiva, tiene que ser una señal que si la llevo yo a un valor, ya sea cero o un valor diferente, va a llevar a la variable que a mí me interesa, cero, que no es necesariamente esa salida pasiva. Entonces hay que buscar una salida que sea pasiva y además capture el objetivo de control. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Nuestra tarea es construir o encontrar. Vamos a ver, es posible construirla analíticamente, vamos a construir unas salidas matemáticas, digamos que no son necesariamente físicas, pero que cumplen con el objetivo. ¿Sí? Entonces son los aspectos a resolver, cómo identificar las salidas pasivas, qué pasa si la referencia deseada no es cero, entonces necesito una propiedad no de U a Y, sino de U a Y menos Y estrella. Esta implicación es cierta en el caso de sistemas lineales, pero en el caso de sistemas ya no lineales ya no es cierta en general. ¿Sí? Una pregunta adicional es si yo quiero algo más que llevar Y tendiente a cero, si quiero probar una propiedad de estabilidad más fuerte que estabilidad L2 o esta, por ejemplo, estabilidad de Lyapunov. ¿Sí? Otra pregunta también a resolver es qué pasa si la referencia no es constante, si no es una trayectoria y quiero hacer seguimiento de trayectoria. ¿Sí? Entonces, en ese caso ya la pasividad con respecto a una salida constante pues no es suficiente. ¿Sí? Entonces, esos son los primeros resultados clásicos, estándares de PI-de-PVC. Tiene un sistema FGHJ, con una J distinta de cero, ¿sí? Pone un sistema que sea pasivo, lo pone en malla cerrada con un controlador. No podemos poner el término derivativo porque la J es distinta de cero. Esta es una condición puramente técnica que el sistema esté bien planteado, que es genéricamente cierta, y entonces el operador BY es estable. O sea, desde esta entrada BY es estable en sentido L2, lo cual quiere decir esta desigualdad. La energía de la salida está acotada por la energía de la entrada. Además, si no hay B, si B es igual a cero, y esta función que llamamos la función de almacenamiento que prueba la pasividad del sistema es propia, porque propia quiere decir que realmente no acotada, entonces yo puedo probar que Y se va a cero. ¿Sí? Ahora, si tengo el sistema con J igual a cero, entonces ya puedo añadirle el término derivativo, el mismo tipo de condición y el mismo resultado. ¿Sí? El término derivativo, pues se sabe que en los PIDs es un término conflictivo por lo que llaman la patada de referencia a escalón. Entonces el término derivativo muchas veces se ubica en otro, no necesariamente en el canal de directa del error, sino se puede ubicar en diferentes configuraciones que han sido estudiadas. Bueno, vamos a hablar en particular de estos sistemas, los sistemas hamiltonianos, que comenté al principio, que es una clase de sistemas que describen sistemas físicos y para los cuales puedo establecer propiedades bastante avanzadas de pasividad. Todos los sistemas hamiltonianos son sistemas que se escriben de esta forma, o sea, la que sería la f, tradicionalmente la f de x, está factorizada de esta manera, donde esta es una matriz J, que es una matriz
antisimétrica, perdón, se me olvidó el nombre, menos J igual a menos J transpuesta, la matriz R es positiva semidefinida, y esta ha sido una interpretación física bastante clara cuando están ustedes haciendo modelados temas físicos. La matriz J contiene las leyes físicas, por ejemplo, en el caso de circuitos eléctricos contiene las leyes de Kirchhoff, la matriz R contiene las resistencias o términos de disipación, y la salida esta que llamamos salida natural o salida de Hill-Moylan, acuérdense la que había dicho que si el sistema tiene grado relativo mayor que cero, entonces es la única salida que tengo. ¿Sí? Y se puede probar fácilmente que estos sistemas definen sistemas pasivos de UYHM haciendo lo que llamamos el balance de potencia. O sea, esta H es la función de energía, la H punto es la potencia. Entonces, esta igualdad lo que está reflejando es que la potencia almacenada es igual a la potencia suministrada menos la potencia disipada. ¿Sí? Una propiedad muy importante de la estructura hamiltoniana es que si ustedes interconectan dos sistemas hamiltonianos con interconexiones que preservan la potencia, la interconexión sigue siendo hamiltoniana. Y eso permite hacer construcciones de sistemas hamiltonianos, interconectando sistemas hamiltonianos. Entonces, uno de los resultados más importantes, que es el resultado de la tesis de Pablo Borja, uno de los coautores del libro, es la parametrización de todas las salidas pasivas para sistemas hamiltonianos. Acuérdense, lo que queremos nosotros es encontrar salidas pasivas para poder aplicar nuestro PID. Y es la siguiente proposición. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Los definimos YWD. La W y la D tienen ese nombre debido a funciones que vamos a definir en un momento, que es una H de X más una J de X. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es construir, a diferencia del lema de Hill-Moylan, vamos a construir la H y la J. O sea, queremos nosotros construir salidas pasivas. ¿Sí? Entonces, el mapa es pasivo, sí, solo sí. Las funciones H y J se pueden construir de esta manera. ¿Y qué es esta? Es una fórmula que procede de la siguiente manera. Ustedes tienen la matriz R, acuérdense que estamos hablando de sistemas hamiltonianos. La matriz R es una matriz positiva semidefinida, entonces yo puedo factorizarla como el producto de dos matrices phi transpuesta phi. Tomo esta phi, la inyecto aquí y pongo cualquier W, cualquier función W, y eso me va a definir una función H. Y con esa función W puedo poner cualquier matriz D que sea antisimétrica y construyo esta J y yo sé que el mapa desde U hasta YW es pasivo. Y se puede probar que se cumple esta entidad de igualdad de potencia. Entonces es una manera constructiva. Yo quiero construir H y J para construir mi salida pasiva. Y lo hago calculando la phi, inyectando cualquier función W, cualquier función D que cumplan con esas condiciones y sé que estoy construyendo una salida pasiva. Entonces, estos son los resultados fundamentales de la teoría. ¿Sí? Y quisiera hablar un poco de aplicaciones, por ejemplo, cómo se ha aplicado el PID a los convertidores de potencia. Fue la tesis de estos dos exalumnos, Mike Hernández y Gerard Escobar. Y en ese caso, los modelos de convertidores que hemos investigado nosotros son modelos que se capturan, este es un sistema bilineal. La H es la función de energía como siempre, y vamos a suponer que es cuadrática, que es la energía almacenada en inductancias y capacitancias. La J, puedo tener fuentes conmutadas. Aquí estas son las fuentes E de voltaje de corriente que pueden estar conmutadas. La U en los convertidores es una señal de conmutación, es el ciclo de trabajo que se llama. ¿Bien? Entonces tengo ecuaciones de esta forma. Yo lo que quiero es controlar sistemas descritos por estas ecuaciones. Entonces lo que hacemos es, lo que hemos comentado ya varias veces, es construir una salida pasiva. Pero a mí me interesa una salida pasiva incremental porque la variable que yo quiero controlar no la quiero llevar a cero, la quiero llevar a un valor Y estrella. Entonces, para esa Y estrella, yo calculo el equilibrio X estrella y construyo esta matriz. O sea, esta matriz se construye con la información de la planta, la E, la G, la Q, la J y el equilibrio X estrella, ¿sí? Y multiplico esta matriz por X y construyo esta salida, Y. Entonces, yo puedo probar
que el mapa desde U tilde, o sea, U menos U estrella, a Y menos Y estrella, con esta salida Y, es pasivo. O sea, logré probar la pasividad del modelo incremental. Yo construí una salida que cumple con las propiedades que yo quiero. ¿Sí? Pero lo interesante de este resultado, y este es uno de los resultados que ha sido más citado en la literatura, no de control, sino de electrónica de potencia, hay como 200, 300 citas de la comunidad electrónica de potencia, donde han usado este tipo de PID, o al menos han explorado la posibilidad de conectarlo con el trabajo que ellos hacen. Y la razón principal, y ese es un aspecto muy importante, es porque se puede probar que esta salida pasiva está relacionada con una de las técnicas más comunes de diseño de controladores en la comunidad electrónica de potencia, que se llama salida, no hablan de salidas es la teoría de potencia instantánea de Akagi. Entonces yo recientemente conocí a Akagi en Tokio, le expliqué lo que estábamos haciendo y se quedó sorprendido, me dio mucho gusto que le haya interesado, y es bastante citado este artículo precisamente porque está estrechamente relacionado con una técnica que es común, que ellos utilizan regularmente. En el libro de Akagi no existen teoremas teóricos, simplemente da fórmulas para poder diseñar controladores, pero resulta ser que el sustento teórico sobre el cual está basado la teoría instantánea de potencia instantánea de Akagi es la pasividad. ¿Sí? Algo parecido con lo que sucedió con el control PD de Takegaki Arimoto, que tenía mucho éxito, y en un artículo con Mark Spong probamos que la razón teórica de por qué funcionaba ese controlador es la pasividad. ¿Sí? Pues bueno, es como ven, empezamos a trabajar en convertidores de potencia hace 20 años, trabajos de hace 20, 21 años, y ha habido muchas aplicaciones en diferentes configuraciones, con controles adaptables, con observadores. Un tema que exploramos mucho, durante muchos artículos, entre ellos este, es el escenario de cuando los convertidores están conectados a lo que llaman los usuarios, y llaman los especialistas potencias constantes, que es un escenario que ha sucedido, que ha aparecido en los últimos 20 o 30 años debido a la presencia de cargas. Los convertidores mismos de la carga garantizan que se les suministra potencia constante. Entonces, lo que ve el convertidor no es una resistencia o una eh, admitancia en sentido convencional, sino ve una potencia constante. Entonces, esto formula un problema matemático muy, muy interesante, porque la potencia constante es B por I igual a una constante, no es B igual a R por I, sino B por I igual a constante, y eso es una hipérbola difícil de analizar. Entonces, ese ha sido un tema que se ha estudiado mucho. Un trabajo del cual estamos muy orgullosos es un trabajo que hicimos con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, que son controladores modulares que llaman ellos de multinivel, multiterminal, para líneas de transmisión de alto voltaje de corriente directa. Entonces, esta construcción está en Noruega, en la Universidad de Ciencia y Tecnología. El alumno mío visitó Noruega varias veces, el chico noruego vino para acá a trabajar con nosotros a Francia, y se desarrolló este trabajo y resolvió el problema, o donde se propuso un PID para resolver el problema de control de ese tipo de dispositivos. ¿Sí? Una aplicación más reciente es al control, la regulación de voltaje de las pilas a combustibles, ¿sí? Y es un trabajo que realizamos en colaboración. Este es un ex alumno mío y dos colegas, un alumno de la Universidad de San Luis Potosí en México y sus asesores, ¿sí? Entonces el problema es bastante interesante. Tiene una pila combustible y luego tiene un dispositivo, un convertidor de potencia y una carga que físicamente era un motor, pero se modelaba como una resistencia variante del tiempo. Y el problema aquí tiene varios aspectos. Primero, que se modela la pila combustible como un mapa estático, que es el que se llama la curva de polarización, pero ese mapa estático es un mapa altamente no lineal que relaciona voltaje y corriente, y depende de parámetros que entran también no linealmente. En particular, este parámetro C4 entra exponencial, a través de una exponencial en este término. Entonces, no se conoce la característica de la celda combustible,
y tampoco se conocen estos dos. La RL es variante en el tiempo, porque repito, físicamente era un motor, y la RP también es posiblemente incierta. Entonces se hace un modelo hamiltoniano de este sistema donde entra esta función de 1x1, que es precisamente el inverso de este mapa de polarización. Entonces hay varios problemas. El primer problema es la estimación de los parámetros de este mapa. Entonces esto, bueno, lo hicieron los colegas de San Luis Potosí, pero a nivel industrial, mucho más sofisticado, lo hizo un exalumno en China, en la Universidad de Zhejiang, donde tienen un proyecto industrial bastante grande. Aquí ven todas las instalaciones, se reportó aquí y se hizo la identificación en línea de la curva de polarización, con las mismas técnicas que utilizamos en San Luis Potosí, en México, pero a nivel pues, industrial mucho más grande. Para estimar RP y RL propusimos un par de estimadores diseñados con la técnica de inmersión de invariancia, que es una técnica que desarrollamos Alessandro Astolfi y yo. Tenemos un libro publicado sobre esto. Hay un procedimiento sistemático para diseñar estos estimadores y podemos garantizar convergencia global de los errores. ¿Sí? Entonces, estos dos elementos se pusieron juntos con el PID adaptable, donde ahora generamos la salida pasiva, igual como le hacíamos con los convertidores. Ahora le ponemos un sombrero porque estas están dependiendo de los estimados de la resistencia y de la curva de polarización. Entonces, se hace lo que llamamos en el control adaptable equivalencia cierta. Se supone que esos estimados son ciertos, se utilizan como si fueran ciertos, y este es el PID clásico. Esta es la salida pasiva que vimos anteriormente. Y las X se calculan de esta fórmula, que es el estimado de la curva de polarización. Entonces hay una serie, se está reportado eso en un par de artículos, y hay experimentos que son bastante convincentes. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si la salida es no nula? ¿Sí? Entonces tengo varias opciones. La primera opción es trabajar con la salida pasiva incremental. ¿Sí? Y lo que ahora yo quiero probar es la pasividad del mapa U tilde hasta la salida Y tilde. ¿Sí? Entonces hay un par de teoremas en ese sentido. El primer teorema fue un teorema que reportamos con Bayo y Chaguardana hace como unos 15 años, yo creo. Y el resultado es el siguiente: la G y la J en este caso son constantes, la F que está aquí satisface esta condición. Entonces podemos probar que bajo estas condiciones el mapa de Utila Y tilde es pasivo. Entonces lo interesante de este resultado es que es la primera vez que se utiliza en la teoría de control una función de almacenamiento que no es cuadrática, no solamente es cuadrática H, sino además, bueno, convexa. En realidad necesitamos que sea convexa. Se añade este término. Resulta ser que este tipo de función ha sido muy estudiada en la teoría de optimización y se le llama la divergencia de Brekman. O sea, los algoritmos nuevos de minimización de funciones en optimización, el diagrama de Nesterov-Nemirovsky, Boris Poliak, etcétera, utilizan esta función que se llama la divergencia de Brekman. Y un resultado más reciente, desarrollado con colegas de Groningen, con Nima Mieczysławy, es una condición necesaria y suficiente. Es lo interesante. Pero ahora estamos hablando de sistemas hamiltonianos. La matriz G sigue siendo constante. La Y de salida es la Y natural. Y la R también es constante. Entonces, para este caso podemos probar que ese sistema es incrementalmente pasivo, es esta condición, si solo si se cumple esta desigualdad. Esta desigualdad, no quiero entrar en detalles, es una matriz, su parte simétrica, donde interviene X estrella, e interviene la J, la R, la Q. Lo interesante es que esta es una condición esencialmente de que la disipación sea suficientemente grande. Si esta R domina, noten que aquí está con signo menos también. Si esta R domina este término de acá, el sistema va a ser estrictamente pasivo. Entonces está diciendo, yo tengo que tener suficiente disipación para que se cumpla la condición. Se me está acabando el tiempo, perdón. Eh, Tranquilo, tranquilo, Creo que puedes me voy a continuar. saltar la definición, no, porque requeriría muchos preliminares. Déjenme mejor pasar a hablar de la discretización. ¿Sí? Quedan 6 minutos, ¿no?
Y este es un resultado reciente. Bueno, rápidamente, una transparencia sobre sistemas mecánicos. Les comenté yo anteriormente que para el caso de sistemas mecánicos tenemos resultados bastante más puntuales y más constructivos que se traducen en ciertas condiciones impuestas sobre la estructura del controlador, del sistema mecánico. O sea, la matriz de inercia tiene que satisfacer ciertas condiciones, el vector de gravedad tiene que satisfacer ciertas condiciones, y bajo esas hipótesis podemos construir salidas pasivas y aplicar el control PID. Entonces, lo que se hace es se explora si el sistema de interés satisface las condiciones y hay muchas variantes, diferentes condiciones sobre la matriz M, sus bloques, etcétera, para poder garantizar que el sistema sea pasivo. Y lo interesante es que en ese caso, ahí podemos construir una función de Lyapunov explícitamente y es una función de Lyapunov motivada por la física del sistema. Si esta es la función de energía del sistema mecánico en malla abierta, después de aplicar el PID, vamos a poder probar que el sistema es pasivo en sentido de Lyapunov con una salida de esta forma, donde cambiamos la M y la B por una MD y BD. Entonces existe una técnica donde no se trata de controlar un PID, sino diseñar un control U, tal que yo transforme este sistema en este. Es la técnica que se conoce con el nombre de interconexión y asignación de amortiguamiento, que ha tenido bastante, es el premio que refirió Esteban hace un momento, es el paper que ganó el premio de Impact Award, el artículo de IDEA-PVC. ¿Sí? Entonces, para terminar, déjenme mostrarles la implementación. Este es un trabajo hecho con un exalumno de Dorothée Normand Sirot de Francia, Alessio Moreschini, que está actualmente en Imperial College, y su tesis doctoral fue sobre implementaciones discretas de controladores. Entonces, la motivación, como comenté hace un rato, es que los PID son siempre implementados en discreto y el gran problema es que la pasividad no está preservada por el muestreo. Entonces surge la duda de cuando yo implemento mi PID pasivo y lo implemento en discreto, pues ya no tengo ninguna garantía de estabilidad porque la pasividad no está preservada. Entonces hubo que hacer la discretización. Consideramos los sistemas de interés en convertidores, sistemas cuadráticos. Utilizamos una técnica de discretización que es bastante particular. No es Euler ni Runge-Kutta ni las técnicas tradicionales. Es una técnica de discretización que se llama técnica de discreción de punto medio, que tiene la ventaja o el interés de que preserva las propiedades simplécticas que se llaman del sistema discretizado. Y es gracias a esa propiedad que pudimos recuperar la pasividad. ¿Sí? Entonces, primero, lo primero que hacemos es hacer la discretización del sistema, de estos sistemas, y probamos que tiene una estructura de esta forma, ¿sí? Al discretizarlo por este método. Y después hicimos la discretización perdón, hicimos la discretización y probamos que esta discretización cumple con pasividad, o sea, cumple con la condición de U tilde Y tilde, integral de U tilde Y, en este caso suma de Y tilde acotada. Y después tenemos que hacer la discretización del PID. Entonces, discretizamos el PID, esta es la forma de discretización basada en pero es una versión implementable, yo puedo implementar esto en discreto y ahora tengo la propiedad de que también el PID es estrictamente pasivo, entonces preservo la proposición que me interesa, que la malla cerrada va a ser pasiva y además bajo una hipótesis de inyección de amortiguamiento, yo puedo garantizar que X tiende a Y estrella, o sea, algo más que lo que puede garantizar nada más Y tendiente a Y estrella. Bueno, creo que se me acabó mi tiempo. Aquí al final les comenté las aplicaciones publicaciones referidas con números la plática. Les voy a dejar estas con Esteban y si alguno quiere consultarlas con mucho gusto. O si me quiere mandar un correo, yo con mucho gusto lo respondo. Pues muchas gracias por su paciencia. No sé si hay alguna pregunta, Muchísimas gracias, Romeo. Justamente iba a comentar eso, que si alguno de los presentes quiere formular alguna pregunta, que adelante.
Por aquí veo que Edgar aplaude. Pues hay una... Gracias, muchas una- gracias, Edgar. Déjame mostrarles, mientras están las preguntas, déjame mostrarles un experimento muy interesante, que Ujú. es un trabajo que hicimos con un colega indio, Gandhi se llama, que estuvo con nosotros un año en Francia, y es un trabajo de PIDs, de un sistema hiperflexible, si lo alcanzan a ver, ¿sí? Ellos trataron todas las técnicas, backstepping, todo lo que se les podía ocurrir, y no podían controlar ese sistemita. La escuela donde está él es una escuela de aeronáutica, entonces supuestamente es el modelado del flushing de un tanque de suministro de gasolina para una nave espacial. Y hicimos la simulación, después hicimos la experimentación y los resultados fueron bastante, bastante alentadores. Pues no sé si hay alguna pregunta, perdón. No veo a nadie que levante la mano por ahí. No llegué a comprender ahí muy bien al final de la presentación el tema de la discretización que utilizabas. No entendí muy bien la justificación de la discretización midpoint. Porque si hacemos discretización tipo Euler, sabemos que la pasividad no se preserva. O sea, ese es un hecho. Una discretización clásica, Euler o Runge-Kute, etcétera, la pasividad no es preservada. Entonces tenemos que buscar una técnica de discretización. Esto es literatura pues, de la gente que trabaja en discretización. Hay libros Ujú, sobre el midpoint discretization, y sobre todo para hacer simulaciones de sistemas de gran escala, evitando que haya derivas en las simulaciones por la discretización de las ecuaciones diferenciales. Entonces, la verdad, yo tampoco soy un experto en esto. ujú, Este chico, Alessandro, que es el que se encargó de hacer esta parte, pero lo que yo entiendo es que tiene la ventaja de que preserva ciertas propiedades geométricas. O sea, los sistemas hamiltonianos tienen ciertas propiedades geométricas que se ujú, llaman estructura simpléctica, y esa propiedad, queremos que esa propiedad se preserve, o sea, que se preserve volumen, que preserven una serie de propiedades del sistema matemático hamiltoniano. Entonces, esa es ujú, la razón. En el artículo que va a aparecer en automática y que está en el CDC pasado, ahí vienen las fórmulas de cómo se hace la discretización de una ecuación x punto igual a f de x, cómo se discretiza por el método de midpoint. Hay una fórmula precisa, ¿no? Sí. ujú. De acuerdo. No sé si alguien más, si alguien se atreve o quiere formular algún tipo de pregunta. Hola Romeo. Eh, ya soy César de Prada. Sí, Encantado de verte y saludarte. Eh, gracias, los, gracias. los PIDs industriales incorporan siempre, además de la fórmula, digamos, que es el núcleo del PID, incorporan otros elementos como sistemas anti-Windap para tratar con la saturación de la señal. ¿Cómo afecta eso a las propiedades y a la formulación de lo que has estado comentando? Pues eso no lo hemos contemplado. O sea, lo que hicimos es únicamente discretizar el PID clásico con proporcional, integral derivativo. No hemos visto nada ni de saturaciones, ni anti-wind-up. Creo que sería muy difícil incorporar ese tipo de modificaciones en el análisis. No sabría decirte más que eso. Lo que puede suceder es que cuando entran en acción esos tipo de medida la saturación, por ejemplo, pues seguramente la teoría ya no va a ser válida, ¿no? La teoría como está prevista, ¿no? Pero si se recupera, vuelve a regresar al modo de operación convencional, pues vamos a volver a hacer válida la teoría. Pero es una buena pregunta, en realidad no hemos pensado en la posibilidad, bueno, no hemos intentado, es un trabajo muy, muy reciente, les repito, de diciembre terminamos el artículo del año pasado y únicamente agarramos las ecuaciones clásicas. Pero sí sería interesante, como dices tú, ver esos mecanismos que se utilizan tradicionalmente en la implementación práctica de PID, saber qué pasa con la discretización. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Muy bien, gracias. Formula una pregunta en el chat, Tonali Galicia.
Pregunta, ¿usted en su experiencia recomendaría el uso de controladores PID en sistemas biológicos? No. Lo que yo he visto sobre control de sistemas biológicos es francamente caricatural, ¿no? Se modela el cáncer con tres ecuaciones diferenciales o la propagación del COVID con cuatro o cinco ecuaciones diferenciales. Yo creo que son problemas muchísimo más complicados, que están más allá de nuestra capacidad con las herramientas de matemáticas que hemos desarrollado de poder estudiarlos. Yo creo que hay más posibilidades de tratar ese tipo de fenómenos con técnicas de procesamiento masivo de datos, ¿no? En particular redes neuronales. Yo creo que hay más posibilidad de tener éxito si se hace eso que si se trata de modelar con una ecuación diferencial y pretender que el cáncer se propaga satisfaciendo dos ecuaciones diferenciales. Yo lo que he visto, pues francamente no creo que pueda funcionar eso, ¿no? Entonces, para empezar en un PID, pues menos. Genial, gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Transmite las gracias también, Tonali. Guzmán González Mateos comenta, bueno, te agradece la presentación. Y dice, desde mi poca experiencia no alcanzo a entender la diferencia entre la teoría de estabilidad basada en la pasividad y la teoría de estabilidad de Lyapunov. Bueno, pues si tienes poca experiencia, eh, hay una gran diferencia. La teoría de la Pondera es una teoría para analizar estabilidad, ¿no? La teoría de pasividad no es para analizar estabilidad, sino la pasividad nos permite posteriormente probar que dos sistemas pasivos van a ser estables, pero no hay ninguna relación. La teoría de pasividad no es una clase particular de teoría de Lyapunov. Lyapunov es una herramienta de análisis y la teoría de pasividad es una herramienta de síntesis. Yo quiero sintetizar controladores para que mi malla cerrada sea estable en el sentido de la PNOV, por ejemplo. Como comenté en un principio, probar que un PID genera un sistema en malla cerrada pasivo estable es bastante complicado. Entonces, construir una función de la PNOV y eso es bastante complicado. Pues con un PID lo que yo puedo hacer, o con un controlador pasivo en general, lo que yo puedo hacer es probar estabilidad entrada-salida. Probar estabilidad de la PNOV es mucho más complicado. Es muy diferente. Hacer decir que la ponovia y la pasividad es lo mismo, pues sí es una barbaridad, ¿no? Te agradece la respuesta, Guzmán. Dice que lo preguntaba justo por las diapositivas que hubo, que evitar por falta de tiempo. Mm, Mm. Bueno, bueno, alguna... si les dejo las transparencias Claro, y sí, lo que podemos hacer ahora, Romeo, si te parece, me remites por correo las diapositivas, las transparencias, y yo se las redirijo a todos los asistentes para que, bueno, pues las visualicen y si tienen cualquier duda, pues que se pongan en contacto bien contigo o yo como intermediario, vamos. claro. Solo una aclaración. Las Ujú, transparencias que omití son transparencias que permiten probar propiedades de estabilidad en el sentido de la PUNO de sistemas pasivos. O sea, lo que yo probé o lo que yo enuncié es estabilidad entrada-salida únicamente. Entonces, para poder probar estabilidad de la PUNO, tengo que construir una función de la PUNO y esa es una tarea complicada cuando estamos hablando de sistemas no lineales. Eso se sabe muy bien que es la gran dificultad del teorema de Lyapunov, cómo construir las funciones de Lyapunov. Entonces, en particular, cuando tengo restringida mi estructura de controlador a hacer un PID, es particularmente complicado. Pero las transparencias lo que hacen es proponer un procedimiento para encontrar una función de Lyapunov para dos sistemas pasivos en media cerrada. Pero eso implica, como siempre, la solución de una ecuación diferencial parcial. Y esa ecuación diferencial parcial, pues, es difícil de resolver, ¿sí? ujú. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más por parte de los asistentes? Bueno, pues parece que no. Agradecerte de nuevo, Romeo, tu predisposición. La verdad que, insisto, que da gusto contar con gente como tú por tu experiencia, por la facilidad que muestras a la hora de poder pues, participar en este tipo de iniciativas. Y mil gracias. No, gracias a Si ustedes por la invitación y un placer estar con ustedes.
si te parece, Mando las